Rumi, el gran sabio sufí, una vez dijo: "El silencio es el lenguaje de Dios. Todo lo demás es una mala traducción". En el momento en que empiezas a ir en la dirección de la conciencia pura, también vas en la dirección de la homeostasis, que es la autorregulación. Vas en la dirección de la curación. Es ahí cuando activas el sistema nervioso parasimpático. Lo hemos probado con personas durante un retiro de una semana, el cual llamamos seducción del espíritu. Al final de la semana y mucho antes, les hicimos pruebas para detectar actividad genética e inflamación, entre muchas otras cosas. Descubrimos que los genes que causan la autorregulación y la curación aumentaron unas 17 veces. Los genes que causan inflamación crónica, que es el trasfondo común de las enfermedades crónicas, disminuyeron. El nivel de la enzima telomerasa, que influye en cómo envejecemos al nivel genético, aumentó la longitud de los telómeros significativamente, en algunos casos en 40%. Ahora todo esto se puede explicar a través de lo que llamamos epigenética, lo cual es una revolución y muchas personas han replicado estos hallazgos. Nuestro estudio se realizó en colaboración con científicos de Duke, Harvard, UCSF, UCSD, Scripps, pero otras personas los han replicado y han encontrado datos similares, si no exactamente idénticos, por lo que nuevamente esto es una gran revolución. Nacemos con 25.000 genes de nuestros padres. También tenemos entre 2 y 20 millones de genes bacterianos en nuestro intestino. Estos genes bacterianos se llaman microbioma, interactúan entre sí para producir todos los metabolitos en nuestro cuerpo y producen lo que llamamos un organismo biológico que se encarga de mantener la salud. La epigenética dice que la experiencia diaria influye en la actividad de tus genes. Nacemos con un juego de cartas y gracias a la epigenética sabemos cómo jugar esas cartas. Así que podemos ganar el juego de la vida, quizás la anterior metáfora te ayude a entenderlo. Por lo tanto, la actividad genética está influenciada por acciones como dormir, controlar el estrés, ejercicio, yoga, respirar, pranayama, introspección, conciencia plena, emociones, nutrición, conexión con la naturaleza. Todo esto puede ayudarnos a cambiar nuestra actividad genética. No puedes cambiar las cartas con las que fuiste provisto, pero puedes cambiar su actividad. También puedes cambiar tu microbioma cambiando tu dieta de modo que puedas cambiar gran parte de tu gen. No solo la expresión, sino también la información genética en tu cuerpo. Puedes cambiar el microbioma al cambiar tu dieta y siguiendo un estilo de vida que contribuya a ello. Al cambiar la expresión de tus genes, eso es epigenética. Epi significa por encima. Y epigenética es la capa de proteínas encima de los genes que responde a cada experiencia que tengas, ya sea mental, física, perceptiva y emocional. El propósito de algunos de estos retiros es saber quién soy sin esta identidad. Suelo tomarme una semana de silencio una vez al año. Eso es lo que hago todos los días. Empiezo el día con 5 preguntas. ¿Quién soy? ¿Qué quiero? ¿Quién es aquel que quiere saber? ¿Cuál es mi propósito? ¿Por qué estoy agradecido? La gratitud abre la puerta a la conciencia de abundancia. Cuando me siento agradecido por lo que ya tengo, me siento realizado y alegre, y tienes gratitud, no puedes experimentar la hostilidad al mismo tiempo. Luego, muy temprano, comienzo una meditación de aproximadamente 2 horas que va hacia la quietud. Ahora la meditación es precisamente para encontrar las respuestas a esas preguntas. Cuanto más vivas las preguntas, la conciencia te lleva a las respuestas porque la conciencia es infinita y hay infinitas correlaciones. Es por eso por lo que no tienes que preocuparte por las respuestas. Se trata de sabiduría muy antigua. Pide y recibirás. Solo practica eso todos los días. Yo hago entre 1 hora y media y 2 horas de meditación en quietud, que incluye la atención plena del cuerpo y la mente. Luego practico yoga, por lo que me toma alrededor de 3 horas terminar mi rutina matutina. No comienzo mi día hasta las 11 a.m. Normalmente no trabajo después de las 5, excepto cuando estoy dando una charla o en una gira o con los medios, pero suelo trabajar de 11 a.m. a 5 p.m. y los fines de semana escribo, reflexiono y disfruto de mi vida. Pero a decir verdad, reconozco que no tengo ningún trabajo en este momento aparte de escribir libros y dar discursos. Así es como aprendo por mí mismo. Soy lo que sea con lo que estoy luchando y tratando de resolverlo. Lo escribo y luego, si veo algo de claridad, lo publico. Eso es mi trabajo. Pero no solo lo considero trabajo, lo considero como un juego. No pienso mucho en el envejecimiento. Tengo 73 años, mi próximo capítulo es la muerte.
No estoy confundido por la construcción que hay alrededor de la muerte, porque no creo que el hecho de que la conciencia, al ser sin forma e infinita, esté sujeta al nacimiento o la muerte. Esta vida son unas vacaciones que estamos teniendo en el planeta Tierra en este momento y depende de nosotros disfrutarlas. La muerte no es el fin de la conciencia, es el final de una determinada historia en la conciencia, una determinada interpretación de las percepciones, imágenes, sentimientos y pensamientos, y la historia es, por supuesto, la mente condicionada. Tan pronto como naces, en mi caso me dijeron, eres indio o hombre, vienes de una familia rica o pobre, esta es tu religión. Confunden tu verdadero yo con esa identidad provisional. Así que no es que no piense en eso, sino que me pregunto qué hay más allá de mi identidad provisional. Permanezco allí y eso tiene un resultado muy interesante. Solo hay 3 cosas que suceden en una experiencia religiosa o tradicional. La primera es la trascendencia. Sabes que no eres una entidad en el espacio y el tiempo. Tu verdadero yo no tiene forma, es infinito, sin fronteras, sin restricciones, conciencia libre. Lo segundo es que tienes el surgimiento de lo que generalmente se conoce como verdades platónicas. Bondad, belleza, armonía, amor, compasión, alegría, ecuanimidad. Lo tercero es la pérdida del miedo a la muerte. No hay nada más importante que tener esas 3 experiencias y han sido parte de cada tradición de sabiduría durante miles de años. Mi propósito al trascender este mundo es que quiero que la gente diga, Deepak se fue. Retomemos desde donde lo dejó y veamos cómo podemos continuar esta exploración. El viaje no tiene fin, el punto de llegada siempre es ahora. El amor no es un sentimiento, el amor no es una emoción. El amor es la verdad última en el corazón de la creación, que es la conciencia de unidad. Una conciencia que se diferencia en modos infinitos de experiencia, modos infinitos de conocer, fenómenos infinitos, todos generados dentro de uno mismo. Cuando éramos solo un óvulo fertilizado, una célula pluripotencial se convirtió en ojos, nariz, uñas, corazón, cerebro. De modo que una célula se diferenció en todas estas células diferentes, cada una con su propia modalidad de experiencia. Así la conciencia única, se diferencia en lo que llamamos el universo con cada especie de conciencia conociendo el universo a su manera única porque, en última instancia, no existe el universo, sino que es otra construcción. El amor es la verdad suprema, el amor puro, la conciencia pura, el conocimiento puro, la creatividad pura son todo lo mismo. Es la fuente de esas moléculas de emoción. Las moléculas de emoción son construcciones humanas, pero son la fuente del sentimiento que tienes. Cuando hablo del amor, pienso en mi madre, que ya no está, y tan pronto como pienso en la palabra madre, veo su imagen y no está en mi cerebro. Solo hay química en mi cerebro. La imagen está en mi conciencia. Tan pronto como pienso en ella, puedo escuchar su voz. No hay ningún sonido en mi cerebro, pero puedo escuchar su voz en mi conciencia. Tan pronto como pienso en ella, siento una emoción. Tal vez haya oxitocina en mi cerebro, pero no estoy experimentando oxitocina. Estoy sintiendo esta inmensa emoción de alegría solo pensando en ella. Incluso puedo oler su piel cuando era apenas un bebé. ¿De dónde viene todo esto con solo pensar en la palabra madre? Mi madre era la narradora más increíble y todos los días nos contaba una historia magnífica antes de irnos a la cama, pero se detenía en lo que se llamaba un suspenso y luego decía, mañana quiero que termines esta historia por mí, asegúrate de que sea una historia de amor con un final feliz. Eso es lo que influyó en toda mi vida. Decidí que todas las historias son provisionales y las mejores historias son historias de amor. Esto lo continué con mis hijos, por supuesto. La palabra madre en conciencia pura creó toda esta configuración de experiencias. A esto lo llamo entrelazamiento qualia, en lugar de entrelazamiento cuántico. Qualia significa calidad de experiencia, sensaciones, imágenes, percepciones, sentimientos, pensamientos. En última instancia, eso es todo lo que hay. Qualia o cualidades de experiencia las ratificamos, las objetivamos y las llamamos moléculas. Los humanos somos diferentes en que somos narradores de historias. Así que hasta hace unos 30 o 40 mil años, cuando teníamos un lenguaje rudimentario, había 8 tipos diferentes de humanos, tal vez más. Somos Homo sapiens, lo que significa que los sabios nos dimos ese nombre, pero también hubo muchos más. Todos teníamos un lenguaje rudimentario para expresar peligro, apareamiento, comida, pero luego creamos un lenguaje para contar historias y diezmamos todas las demás especies porque con historias creamos dinero, imperios, estados coloniales, tecnología y muchas otras cosas más.
Todo esto es el resultado de nuestra capacidad de tomar la experiencia cruda que son las percepciones y hacer una historia a partir de ella. Así que, una vez que te das cuenta de eso, también te das cuenta de que todas las historias son provisionales. No eres tú tus historias, eres el autor de las historias. Y eso incluye todas las historias, incluida la historia de que eres un organismo biológico en un teatro de espacio-tiempo y causalidad. Y esto es real, esto es una historia. En la actualidad me alegra que los científicos, incluidos algunos pensadores muy grandes e importantes tanto en filosofía como en la ciencia, estén diciendo que lo que llamamos conciencia es materia organizada y que donde quiera que haya materia hay conciencia desde el átomo hasta la galaxia. Entonces la mente y el átomo van juntas, del átomo a la galaxia. Eso es panpsiquismo y hay mentes muy importantes que lo afirman. Esto es un gran avance porque ahora no solo dicen que la conciencia está sola en el cerebro, sino que impregna el universo de la misma manera que la gravedad, los átomos y los electrones. Pero en mi forma de ver no hay átomos, no hay electrones. La gravedad y los campos de fuerza son construcciones humanas, por lo que la materia es una construcción útil. Voy más allá del panpsiquismo hacia lo que se llama no dualidad. Esto significa que solo hay conciencia que se está modificando a sí misma en sensaciones, percepciones, imágenes, sentimientos y pensamientos, y le damos nombre a eso. Le damos nombre a una forma, un color o una sensación. Ya sea una taza, una mano, una galaxia, la Vía Láctea, átomos y campos de fuerza, los cuales son construcciones muy útiles. De lo contrario, no sabrías cómo navegar por la experiencia cotidiana. Inventamos las galaxias, creamos el cuerpo, creamos la gravedad y las ruedas de fuerza. Con nosotros me refiero a una especie de conciencia que se llama humana. Ahora, si todo lo que existe es conciencia, ¿hay algo detrás de eso, como por qué la conciencia ha dado origen a los humanos? ¿Cómo llegamos aquí? Y tal vez más importante, ¿por qué llegamos aquí? No sé si puedo responder por qué, pero puedo decirte cuál es el pensamiento detrás de esto. ¿Hay algo detrás de la conciencia? Eso se llama conciencia pura. Ahora la experiencia cotidiana es conciencia modificada. Así que ahora mismo lo que estás experimentando es la que llamamos el estado de conciencia de vigilia. ¿Qué quiere decir eso? ¿La conciencia de estar consciente? La respuesta es no. Es la conciencia de que estás experimentando un cuerpo físico y un mundo físico con los ojos abiertos. A eso se llama estado de conciencia de vigilia. Entonces la conciencia se modifica cada vez que abres los ojos en esta experiencia y a eso lo llamas mundo físico. Si cierras los ojos, tienes otro estado de conciencia en el que en la realidad no experimentas el mundo físico. Experimentas sensaciones, imágenes, pensamientos, emociones, historias. Es como un sueño. Tan pronto como cierras los ojos, estás experimentando. Podrías llamarlo soñar despierto, pero no hay diferencia entre un sueño y lo que sueñas por la noche. El mundo físico ha desaparecido, solo hay un mundo mental. Luego profundizas en la noche. Incluso el mundo mental desaparece en lo que llamamos sueño profundo. Por cierto, esa es la inteligencia más elevada porque en el sueño profundo hay un procesamiento inconsciente, hay creatividad, se crean correlaciones, se eliminan toxinas, hay un reinicio completo de tus recuerdos y una consolidación de eso. Así que en el sueño profundo, aunque no hay la experiencia de un mundo físico o mental, es un estado muy inteligente y altamente correlacionado en el que se produce un procesamiento inconsciente. Se están consolidando los recuerdos, la imaginación se está refinando, etc. Aunque no tengas experiencia consciente. Así que piensa en estos tres estados metafóricamente, tal como lo harías con el agua, convirtiéndose en hielo como un mundo físico, agua como un fluido o en sueño, agua como vapor, aún más soñadora, fluctuante, ambigua, contradictoria y difícil de comprender. Si quieres ir un poco más allá de eso, estoy hablando metafóricamente, terminarías con lo que es llamado vacío cuántico, que es la base fundamental de la existencia según la ciencia. Pero puedes hacerlo subjetivamente, puedes pasar del mundo físico al mundo de los sueños y más allá, a lo que se llama conciencia fundamental, que es la fuente de todo conocimiento, toda experiencia. En las tradiciones de sabiduría se llama conciencia indiferenciada. Es no dual, son todos los modos de conocer, todos los conocedores y todas las cosas conocidas. Es la base fundamental de la existencia del universo total. La división sujeto-objeto es artificial, la realidad es una totalidad. Incluye todos los sujetos, todos los objetos y todos los modos de saber. ¿A qué tenemos acceso? Es un modo humano de saber. En mi libro Metahumano hablo de la mariposa, la dama pintada que huele el mundo a través de su antena.
saborea el mundo a través de sus pies, ve el mundo con 3000 lentes que se mueven como un caleidoscopio, escucha el mundo a través de sus alas. ¿Qué es la realidad para esta pequeña especie? Algunos insectos ven el mundo en 360 grados porque tienen ojos complejos con múltiples lentes. Nosotros solo podemos ver dentro de un cierto rango, pero hay insectos que pueden hacerlo en 360 grados. Entonces, ¿qué es la realidad? Lo que llamamos la realidad, lo que la ciencia actual llama realidad, viene bajo el título de realismo ingenuo. Einstein era un realista ingenuo, y no lo digo de manera despectiva, es una palabra en la ciencia de la filosofía. Realismo ingenuo significa que el mundo físico existe exactamente como lo perciben los 5 sentidos humanos. Obviamente eso no es cierto, ya que otras especies experimentan el mundo a través de diferentes modos de percepción sensorial. El segundo aspecto del realismo ingenuo es que el mundo físico, tal como lo perciben los 5 sentidos humanos, existe incluso si nadie lo estuviera observando bien. ¿Cómo se prueba eso? En primer lugar, es ingenuo porque sabemos que el mundo es más de lo que se percibe en los 5 sentidos humanos. Por lo que esto nos lleva a una solución real del problema de la conciencia, que es deshacerse de la idea de que el mundo es físico. Lo que llamamos el mundo físico, incluso tu cuerpo físico, es actividad perceptiva, y es actividad para ti y para mí. Es una actividad humana a través de la conciencia humana, no a través de la conciencia de un murciélago, no a través de la conciencia del mosquito, no a través de la conciencia vegetal, que encajaría con el panpsiquismo. Pero el no dualismo dice que hay que ir más allá. Solo hay una conciencia indiferenciada que se diferencia en estas especies diferentes de conciencia que forman una matriz de seres conscientes que se proyectan colectivamente a este universo. Si decimos que la conciencia es fundamental, entonces debemos tener un deseo, y el deseo debe ser: necesito experimentarme a mí mismo. La conciencia, siendo indiferenciada, sin tiempo, sin espacio, ilimitado, solo puede conocerse a sí misma a través de la experiencia, por lo que se modula en estas diferentes variedades de experiencia casi infinitas, y lo llamamos el universo, pero en esa conciencia. Si te pregunto qué es esto, dirías que es una taza, ¿cierto? Si fueras un bebé, no sabrías que esto es una taza. Esto es una forma, un color, una sensación, un sabor, y es un ruido. El resto es una historia. Es una historia humana que creamos tal como creamos el dinero, los estados nacionales, los imperios coloniales, y lo tomamos como una realidad. Pero cuando tengas tiempo para seguir cuestionándote tus certezas habituales, te darás cuenta de que en realidad no sabemos nada, nada. Todo lo que sabemos es una invención, es una construcción humana, y una vez que estamos incrustados en ese concepto humano, lo llamamos realidad. No cuestionamos cuál es la fuente de esta experiencia, por lo que tomar retiros y practicar la conciencia plena del cuerpo, la mente y el espacio mental, la red de relaciones, el misterio de la existencia, te lleva lentamente a lo más profundo de tu verdadero yo, que es el orquestador de la experiencia cotidiana. Ahora hablemos un poco sobre la medicina. Creo que el futuro de la medicina es la autorregulación. Esto conlleva la meditación, el yoga y las prácticas que estimulan el nervio vago y crean coordinación mente-cuerpo, como la meditación, yoga, tai chi, qigong, artes marciales, saber cómo regular tu mente y cuerpo como una sola unidad. Pero además de eso, somos inteligencia artificial, y la tecnología más sorprendente que puede mejorar esa experiencia de autorregulación. Ya hay datos de que puedes ayudar a los niños con autismo a través de la realidad virtual, cambiando sus expresiones faciales y brindándoles información sobre lo que podría ser una integridad emocional, o puedes cambiar la imagen que tiene una persona anoréxica cuando se mira en un espejo, puedes deshacerte de una fobia a través de la realidad virtual o incluso las quemaduras. Si alguien tiene quemaduras y se crea un ambiente en el que experimenta el frío, está en la nieve y demás, la realidad virtual es más efectiva que cualquier tratamiento para quemaduras. Cada vez que creamos más excursiones hacia la inteligencia artificial, tengo una versión de inteligencia artificial de mí mismo con quien hablo para poder continuar con lo que estoy haciendo después de mi muerte. También estoy muy involucrado en la realidad virtual y las experiencias inmersivas en realidad virtual porque creo que ya estamos en una realidad virtual y podemos modificarla y extenderla. Creo que el futuro de la medicina es la tecnología más sorprendente con la comprensión más asombrosa de la conciencia. Inicié mi formación en medicina interna, obtuve la certificación de la Junta y luego me formé en algo llamado endocrinología, que es el estudio de las hormonas, y luego en neuroendocrinología, que en realidad es la química del cerebro. Cuando estaba en ese proceso, a mediados de los años 70, teníamos una nueva técnica llamada radioinmunoensayo recién descubierta. Las personas que crearon la técnica ganaron el Premio Nobel de Medicina.
Recuerdo que el nombre de la científica era una tal Rosalind Yalow. Se descubrió por primera vez que se podían medir sustancias químicas en el cerebro llamadas péptidos, y lo que reconocí de inmediato con la ayuda de mis colegas fue que la química del cerebro era la clave de la conexión entre lo que está sucediendo en tu vida interior y lo que está sucediendo en tu cuerpo. Estos químicos llamados neuropéptidos tienen su significado. Neuro significa en el cerebro, péptidos sus proteínas, pero en realidad son las moléculas de la emoción que conocemos como serotonina, dopamina, oxitocina o los opiáceos a los que la gente es adicta hoy en día. De hecho, todos elaboramos nuestros propios opiáceos. Una vez que empezamos a observar estos químicos, nos dimos cuenta de que también eran inmunomoduladores que se encargan del sistema inmunológico, es decir, que lo regulan. Si tienes un sistema inmunológico muy agresivo, padecerás de alergias o enfermedades autoinmunes. Si tienes un sistema inmunológico muy aletargado, serás más propenso a infecciones o cáncer. Estos péptidos son neuroinmunomoduladores que regulan la actividad del sistema inmunológico. Fue durante este proceso que vi la conexión entre mente, cuerpo y espíritu, pero luego también me intrigó este hecho. Puede haber dos pacientes que tengan la misma enfermedad, supervisados por el mismo médico, recibiendo el mismo tratamiento, pero obtienen resultados completamente diferentes. Uno podía sobrevivir y el otro no. Justo en medio había una amplia gama de resultados, lo que me llevó a la medicina mente-cuerpo y en última instancia a la medicina integrativa. Durante mi proceso en la escuela de medicina me encontré con la idea de que nuestra experiencia cotidiana normal, o lo que llamamos realidad, es la hipnosis del condicionamiento social. La realidad cambia a medida que nuestra conciencia cambia. Así que, para decirlo metafóricamente, tuve mi primer vistazo de la Matrix y decidí que no quería saber lo que sabemos, lo que todos saben, sino descubrir la fuente del conocimiento. No es simplemente lo que sabes. Sabes lo que sabes hoy en día porque puedes buscarlo en Google. Así que no es importante lo que sabes. Cualquiera puede descubrir cualquier cosa sobre cualquier cosa en estos días. Puedo buscar cuántas galaxias hay en el universo, o cómo funciona la epigenética, o cómo funciona el cerebro. Esa no es la clave de la creatividad. La clave de la creatividad y la conciencia superior es: ¿cómo sabes lo que sabes? ¿Cuál es la fuente del conocimiento y la experiencia? ¿Qué es eso que conoce la experiencia del cuerpo? ¿Qué es eso que conoce la experiencia de la mente? ¿Qué es eso que conoce la experiencia llamada color rojo y dónde ocurre esa experiencia? Mucha gente te dirá que esto ocurre en el cerebro, pero lo que te puedo asegurar es que no existen colores en el cerebro. Ya sea que imaginas el color o imaginas una hermosa puesta de sol, o si imaginas lo que experimentas al estar con tu madre o con cualquier persona, esas son simplemente emociones. El cerebro solo muestra actividad química y entonces nos encontramos ante una incógnita, y este es el complicado problema de la conciencia. Entonces, ¿cuál es la fuente? El problema de la conciencia se expresa simplemente en una frase: ¿cómo los químicos, los átomos, la neuroquímica o la neuroelectricidad producen esta experiencia? No hay explicación para esto. Tú me estás mirando ahora mismo y todo lo que llega a tus ojos son fotones invisibles. No hay ondas rojas llegando a tus ojos, son simplemente fotones y son invisibles. No tienen color, no tienen forma. Ni siquiera tienen unidades de masa, no tienen ninguna dimensionalidad. Los fotones a los que estás expuesto ahora mismo te están dando la experiencia de tu propio cuerpo, de mí y de esta habitación. Todo lo que llega a ti es información eléctrica. Todo lo que va a tu cerebro es una corriente eléctrica. Pero estás experimentando esta habitación, estás experimentando tu propio cuerpo, estás experimentando pensamientos. De hecho, tu experiencia ve lo que llamamos realidad y es cotidiana. Lo creas o no, ningún neurocientífico puede decirte cómo sucede eso. Puede observar lo que ellos llaman correlatos neuronales. Una correlación no es una casualidad. Como sabemos, si el gallo canta a la mañana y el sol sale al mismo tiempo, no asumimos que el gallo causó que el sol saliera, pero están correlacionados. Por lo que tu mente, tu cerebro y el mundo físico son experiencias correlacionadas en un reino de existencia más profundo que no está en el espacio ni en el tiempo. El propósito de todos los curanderos y en última instancia de todos los médicos debería ser aliviar el sufrimiento. Ahora hemos hecho un buen trabajo al aliviar el sufrimiento que ocurre debido a una enfermedad aguda. Te rompes la pierna y vas a un cirujano ortopédico para que te la arregle. Te da neumonía y tomas un antibiótico. Como médicos hemos hecho un buen trabajo a nivel físico para enfermedades agudas. Pero luego hay algo llamado enfermedad crónica, tal como la diabetes tipo 2, inflamación, cáncer, enfermedad cardíaca, enfermedad autoinmune, envejecimiento acelerado, propensión a infecciones.
Es ahí donde no hemos hecho un buen trabajo, porque apenas nos estamos dando cuenta de que solo el 5% de las mutaciones genéticas relacionadas con enfermedades son completamente penetrantes, lo cual significa que garantizan la enfermedad. Una mutación genética es un error genético. Un buen ejemplo de esto sería Angelina Jolie. Una prueba genética reveló que ella era portadora de una mutación del gen BRCA1, que es su riesgo de desarrollar cáncer de mama y de ovario. Era de un 87% y un 50% respectivamente. Entonces se sometió a una doble mastectomía a modo de prevención, ya que ese gen predice que ella podría contraer cáncer de mama. Pero este problema solo afecta al 5% de las personas. El otro 95% de las mutaciones genéticas que causan enfermedades están relacionadas con el estilo de vida, el sueño, el manejo del estrés y si meditas o no, si haces ejercicio o no. Tal vez haces yoga o no, técnicas de respiración, la calidad de tus emociones, nutrición, relaciones personales, interacciones sociales, medio ambiente, conexión con la naturaleza. Todo esto influye en tu actividad genética y a esto le llamamos epigenética. Hemos comenzado a hacer un buen trabajo allí, pero aún no hemos terminado. Digamos que como médicos nos deshacemos de todas las enfermedades crónicas y agudas. ¿Los humanos seguiríamos sufriendo? La respuesta es sí. Porque a diferencia de otras especies, tenemos algo que en realidad es bastante extraño. Se llama sufrimiento existencial. Nos preguntamos por qué existimos, nos preguntamos por qué envejecemos y si podemos evitarlo. Nos preguntamos por qué nos enfermamos y perdemos la memoria a medida que envejecemos. ¿Podemos evitar eso? También le tenemos miedo a la muerte. ¿Entonces podemos evitarla? La respuesta es que la muerte biológica se basa en una premisa falsa, una que dice que tú eres tu biología, tú eres tu cuerpo y tu mente. ¿A dónde voy con el complicado problema de la conciencia? Es que no eres simplemente tu cuerpo, no eres tu mente, no eres la experiencia del mundo. Eres la conciencia en la que ocurre toda esta experiencia. Observar un pensamiento es saber que no eres un pensamiento. Observar una emoción es saber que no eres la emoción. Observar el cuerpo es saber que no eres este conjunto de sensaciones, percepciones. Y entonces, ¿quién eres? ¿Qué es eso que conoce un pensamiento? ¿Qué es eso que conoce una percepción? Y volvemos al color rojo. ¿Hay un color rojo en algún lugar del universo de forma física o es solo una experiencia? Te garantizo que ningún científico puede decirte que el color rojo existe como una entidad física en el universo. Es una experiencia en la conciencia humana. No es la conciencia de un murciélago que no ve colores, pero experimenta el eco del ultrasonido. Entonces, ¿existe el color rojo para un murciélago? Cuando te das cuenta de todo lo que pensabas que era real no lo es. Cuando también te das cuenta de que quien crees que eres no es real. Yo, por ejemplo, no soy Deepak Chopra. Con esta identidad de ego, de cuerpo-mente, esta es solo una identidad provisional. Alguna vez fui un óvulo fertilizado, luego un cigoto, un embrión, un bebé, un niño pequeño, un adulto joven, y ahora esto que está aquí hablando contigo y que tarde o temprano desaparecerá. Pero cuando te das cuenta de que todo tu nombre, tu forma y todo lo que es provisional, a algunas personas les suceden dos cosas. La primera es que tienen de inmediato lo que solo podríamos llamar metafóricamente como la noche oscura del alma. Estas personas entran en una profunda depresión, porque todo lo que pensaban que era real deja de serlo, incluyendo su propio nombre, forma, cuerpo y mente. Algunas personas se asustan tanto que pasan por momentos terribles. Otras personas cruzan ese umbral y descubren el nirvana o la iluminación y dicen algo como: pensé que había sido confinado en el volumen de un cuerpo en el lapso de una vida más o menos corta, pero en realidad soy un ser atemporal que puede transformarse en cualquier experiencia, incluida la experiencia humana. Esto es algo para sorprenderse, pero la experiencia humana también es la causa de la depresión existencial, por lo que las causas del sufrimiento humano se mencionan en las tradiciones de sabiduría oriental como: en primer lugar, sufres porque no sabes quién eres. Te confundes con tu experiencia cuerpo-mente. En segundo lugar, te aferras a experiencias que son evanescentes, transitorias y oníricas. Todo lo que pasó en tu infancia ya se acabó. Lo que pasó ayer ya se acabó. Lo que pasó hace 5 minutos ya se acabó. ¿Qué pasa con estas palabras cuando las escuchas? Simplemente dejan de existir. Wittgenstein, el filósofo alemán, dijo: permanecemos dormidos. Nuestra vida es un sueño hasta que despertamos lo suficiente para darnos cuenta de que estamos soñando. La mayor parte del tiempo, sin embargo, estamos profundamente dormidos. Entonces, ¿a qué te despiertas cuando cruzas este umbral? ¿Te despiertas a tu verdadero yo, que no es cuerpo o mente sino la conciencia en la que ocurre esa experiencia? Entonces, aferrarse a un sueño es la segunda causa del sufrimiento humano.
La tercera causa es tener miedo a cualquier cosa que sea desagradable, ya sea dolor, abandono, ser irrespetado, entre otras cosas. La cuarta está relacionada con la anterior y es identificarse con tu identidad de ego. La quinta causa es el miedo a la muerte. Todas estas causas del sufrimiento humano están conectadas, todas son el mismo miedo y su origen es no saber quién en verdad eres. Estas son las preguntas más importantes que todos deberíamos hacernos. ¿Quién soy yo? ¿Qué soy? ¿Soy la actividad cambiante de este cuerpo que es una actividad perceptiva? ¿Soy la experiencia de la mente cambiante o de la personalidad cambiante? Ciertamente no tenemos la misma personalidad cuando éramos niños o incluso hace 10 años. ¿Cuál es la base de esto? Cuando comienzas esa autoindagación reflexiva, pregúntate, ¿quién soy? ¿Qué quiero? ¿Cuál es mi propósito? ¿Por qué estoy agradecido? Cuando alcanzas la quietud de la meditación, tienes lo que las tradiciones de sabiduría han llamado revelación, la verdad revelada. Esto suena muy gracioso, pero yo diría que mejor lo llames percepción, meditación, atención plena, conciencia del cuerpo, conciencia de la mente, conciencia del espacio mental, conciencia de la red de relaciones, conciencia con aquello que llamamos universo. Te lleva en última instancia a la conciencia de la conciencia y cuando descubres eso es el nirvana. No pierdas comprensión sobre este tema, por lo que te recomiendo revisar nuestra anterior entrega que está disponible en este canal. Puedes buscarla así. Controla tu energía. 10 años de sabiduría resumidos en 30 minutos. Dandapani en español. ¡Hasta la próxima! Esto es Universo Consciente. Si te ha gustado este video, puedes dar like, comentar o suscribirte. ¡Vamos, inténtalo! Te estamos esperando.